¿Por qué terminamos haciendo cosas que no somos si nuestra vida es un lienzo en blanco para crearla como queremos? Y justamente en este video hablaré de cómo crear esa historia que te quieres contar. Y también explicaré por qué cuando crecemos se nos olvidan esos sueños que nosotros teníamos inicialmente y terminamos haciendo cosas que no somos. También hablaré de cómo romper ese patrón y comenzar a crear esa historia que te quieres contar. Hola y bienvenidos a mi canal, yo soy Emily Torres y aquí comparto herramientas para construir la vida que quieres en el ámbito personal y profesional. Si crees que esto te puede ayudar, me encantaría que te suscribieras y que te unieras a esta comunidad de personas que buscan superarse a sí mismos, que apenas está comenzando. Y para comenzar, te comento que este es mi primer video de YouTube. En realidad no es tanto el primer video, sino que ya he grabado muchos, pero los elimino o no los termino de subir, pero este sí. Y este sí lo voy a subir porque es que si yo quiero hablar con otras personas, si yo quiero ayudar, simplemente necesito superar ese miedo de grabarme. Y así como yo voy a superar ese miedo, sencillamente, y lo estoy haciendo y te estoy diciendo por qué lo hago, es precisamente porque tenemos que vencer los miedos para crear esa historia que nosotros queremos contar. Este video lo voy a dividir en 3 etapas y la primera etapa es las creencias limitantes. Quería comenzar por esto porque, como les comenté al principio, nuestra vida es un lienzo en blanco. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué terminamos haciendo otras cosas que no somos y que no corresponde con lo que nosotros queremos vivir? Y justamente eso tiene que ver con las creencias limitantes. ¿Por qué? Porque desde que nacemos y durante los años siempre escuchamos comentarios, ya sea en nuestra familia, en la calle, en el trabajo, en cualquier lugar, de creencias limitantes. Pero esas creencias limitantes son aprendidas de generación en generación. Eso no representa lo que tú estás pensando o no representa lo que tú quieres vivir. Entonces a nosotros nos toca romper con ese patrón. Y una de las creencias limitantes que siempre escuchamos es, bueno, esto es lo que me tocó y así tenemos que vivir. Entonces es simplemente una palabra de conformismo y de así tengo que vivir porque es lo único que tengo, es lo único con lo que cuento. Y otra creencia limitante que escuchamos es cuando, mis padres no lograron ir a la universidad y yo por eso tampoco pude estudiar, o teníamos muchas limitaciones económicas y por eso yo no pude superarme. Y también otra es, se vive como se puede, o bueno, hago lo que puedo hacer en el día a día porque simplemente tengo que sobrevivir. Pero nosotros no queremos sobrevivir, nosotros queremos vivir. Y para eso, nosotros tenemos que romper con todos estos patrones y romper con todas estas creencias que, como te dije, son aprendidas. Eso no eres tú. Y el detalle de esto no es simplemente que sean unas creencias que, bueno, yo pienso así y así me quedo. No, es que así pasan los días. Así nos acostumbramos a vivir hoy, mañana, el mes que viene, el año que viene, hasta que se nos pasan los días, porque la vida pasa muy rápido. Y simplemente, como te digo, estas creencias no eres tú y nosotros tenemos el deber y la obligación de ser autores de nuestra propia vida, protagonistas de nuestra vida. Entonces no se vive como nos han dicho o como dicen esas frases o como dicen esas creencias, se vive como tú decidas. Se vive como tú decides crear esa vida y no como nos tocó. Y este es un hecho que no podemos cambiar porque cada quien vive su historia de acuerdo a su perspectiva. Pero si tú eres de esas personas que no estás de acuerdo, simplemente entonces comencemos esa etapa de transformación. Y con esto viene la segunda etapa del video, que es cuestiona todo lo que sabes y sigue tu instinto. Aquí simplemente vamos a romper con esas creencias y vamos a decir eso que yo he aprendido, eso que me dijeron, eso que yo escuché por allí, ¿será cierto? Seguramente ni siquiera sepas, porque me ha pasado, que vivimos bajo esas creencias que nos están limitando, porque claro, si son cosas que escuchamos de toda la vida, desde pequeños, ¿cómo vamos a saber que eso
que eso nos está limitando o que eso nos impide crecer. Así que si no queremos seguir con las mismas quejas, con los mismos lamentos, con los mismos problemas día tras día, que es bastante agotador, entonces comencemos con la transformación. Y eso me recuerda a una frase de Viktor Frankl que dice, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos, porque todo comienza por nosotros y no desde otras personas. Entonces, cambia tu forma de pensar hacia eso que crees que es mejor para ti. Y con esto te invito a hacerte una serie de preguntas, que son las que yo siempre me he hecho cuando estoy en una determinada situación. Por ejemplo, ahora puedo decir, ok, ¿cómo me visualizo unos años más adelante? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Dónde quiero estar? ¿Con quién quiero estar? Y con las respuestas a estas preguntas yo te aseguro que tú vas a determinar qué es eso que tú quieres para ti. Y si efectivamente no es como la situación que estás viviendo en este momento, ahí es donde tenemos que comenzar a trabajar para llegar a esa otra situación. Pero es muy importante que dejemos de ser las víctimas de nuestra historia. Debemos convertirnos en los protagonistas de la historia, porque desde la queja, desde los problemas, es imposible avanzar. Entonces, debemos de dejar de ser siempre las víctimas para convertirnos ahora en protagonistas de nuestra historia. Y con esto viene la tercera etapa, es la etapa de la transformación. Y con esto quiero hablarte de 3 historias de transformación. El primero de ellos es Jack Ma. Jack Ma era una persona es una persona que no se consideraba una persona inteligente. De hecho, no le gustaban las matemáticas y decía que no era bueno. Y de hecho, lo rechazaron en 30 entrevistas de trabajo. Y es por eso que, como él decía, bueno, si no puedo conseguir un empleo, voy a crear mi propio trabajo. Y es por eso que él creó Alibaba. Jack Ma nunca creyó que eso era una limitación, sino por el contrario, él creó su propia historia a partir de ese momento, que nosotros podemos decir que no era un momento muy bueno. Y la segunda historia que te quiero hablar es la de Chris Gardner, que es de la película En busca de la felicidad. Primero, él venía de una familia de bajos recursos, aparte tenía problemas familiares, y luego de eso tuvo un hijo y no estaba en las condiciones como para mantenerlo. Además, vivieron en un refugio. Pero a pesar de eso, él tuvo la fe para saber que algo bueno podía tener en su destino, ¿no? Pero él buscó y lo creó y logró ser un gran corredor de bolsa muy exitoso. Y la tercera historia es la de Oprah. Oprah también tuvo problemas económicos, aparte de eso fue violada, pero a pesar de todo eso, ella confió en ella y comenzó a crear su propia historia, y es por eso que hoy es una de las conductoras más reconocidas a nivel mundial. Es por eso que no importa ni tu entorno, ni tu situación, ni tus circunstancias, porque lo único que va a importar son tus acciones y tus decisiones. Ahora, ¿cómo romper con ese patrón y comenzar a crear nuestra propia historia? Yo voy a hablar desde mi propia experiencia, porque no todas las personas somos iguales y no a todos nos funciona lo mismo. Entonces yo les voy a decir un poco lo que me funcionó a mí. Uno de ellos es que usaba mucho la imaginación, porque cuando no tenemos referencia, cuando no vemos más allá de nuestro horizonte, cuando no tenemos ni idea de lo que existe en el mundo, nosotros que tenemos que recurrir a la imaginación y también a nuestro instinto. Por eso en la etapa anterior les hablaba del tema del instinto, porque nosotros tenemos que determinar qué es eso, cómo nos queremos ver, cómo nos queremos sentir, y a partir de eso ir trazando ese plan. Y si en este momento no estoy en esa situación, tenemos que armar ese plan para llegar a esa otra situación. Y otra es aprender a resolver. Nosotros tenemos que aprender a resolver cada situación que se enfrenta día a día, porque no podemos vivir como en el país de las maravillas, que nunca va a pasar nada malo y todo va a ser perfecto, porque eso no es así, porque simplemente es la vida real. O sea, todos los días surgen nuevas situaciones, nuevos problemas, nuevos inconvenientes que en ese momento nosotros no lo vemos como algo bueno para nosotros o como algo transformador, pero que en realidad siempre de cada situación
que consideramos negativa, hay una situación positiva de la que nosotros le podemos sacar provecho. Y lo siguiente es creer que te mereces algo mejor y tener mucha fe en ello, porque no es lo mismo decir yo quiero tal cosa, yo quiero sentirme así o yo quiero conseguir determinadas cosas, pero si nosotros no tenemos la fe para trabajar en ello, o sea, no lo vemos en nuestra mente, no lo vemos posible. Y si nosotros no lo vemos posible, es mucho más difícil de que nosotros tomemos acción diariamente hacia eso si no tenemos la fe de que de verdad lo vamos a lograr. Y la siguiente es, de lo que ya había hablado, es ver historias inspiradoras de personas que ya han pasado por situaciones muy difíciles que ni siquiera nosotros imaginamos, pero que la han logrado superar. Y también leer muchísimo. A mí esto es algo que me encanta. Si por ejemplo a ti no te gusta leer mucho, no importa, o sea, la idea es que tú busques esas historias en cualquier lugar, puede ser una película o incluso también un audiolibro, que es muy bueno, pero es muy importante saber que hay otras personas allá afuera que también tienen problemas y que no solo somos nosotros lo único que enfrentamos situaciones complicadas, porque allá afuera hay más personas, allá afuera hay más problemas, pero lo importante es saber ver esas oportunidades dentro de cada problema. Entonces, para finalizar, en este video vimos 3 etapas. La primera etapa es la de creencias limitantes, donde tú vas a determinar si esos pensamientos que tienes en este momento son los que tú quieres seguir manteniendo. Y la segunda etapa que vimos es la de cuestiona todo lo que sabes y sigue tu instinto. Aquí es donde nosotros nos vamos a preguntar si esa creencia que yo tengo me sirve o no me sirve, si está bien eso que estoy pensando o no, o sea, si me hace bien a mí. Si no me hace bien a mí, vamos a cambiarla. Y la tercera etapa que vimos fue la transformación. En esta etapa vimos historias de superación de personas reales como tú y como yo, que también tienen situaciones difíciles, pero aún así las transforman en algo positivo. Y también vimos de cómo romper con esos patrones y comenzar a crear nuestra propia historia. Y como reflexión final, te invito a que comiences a hacer cambios, así creas que son pequeños, pero pequeños cambios hacen grandes resultados. Entonces te invito a que vayas haciendo acciones día a día, capítulo a capítulo, para que puedas crear esa historia que tú te mereces. Bueno, llegamos al final y si te gustó este video, dale like y suscríbete también si quieres que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Espero que toda esta información te haya sido útil y por supuesto que la pongas en acción. Me gustaría que si puedes dar en los comentarios cuáles han sido esas creencias limitantes que tú has tenido o que tienes en este momento y que sean distintas de las ya mencionadas en el video. Me gustaría que las dejaras aquí. También me gustaría conocer, y para que otras personas también puedan alimentarse de esa información y saber que no están solos, que pudieras dejar cuáles han sido esos momentos más difíciles que tú has tenido, pero que a la vez han sido los más transformadores. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en el siguiente video.